nuestra mente es parte de él y no algo separado de él. Y si lo diéramos por sentado que no hay mundo físico, terminaríamos en lo mismo. Porque lo que habría sería una capacidad cognitiva en la cual tanto el sujeto como el objeto, como todo lo que se manifestara, serían como imágenes en un espejo, todas las cuales están en el espejo y no hay nada que esté fuera del espejo, por así decir, o en una pantalla de computadora o algo por el estilo. Bien. El tercer tipo de avidia sería cuando tomamos algo como figura y dejamos lo demás como fondo. Es lo que la filosofía Gestalt y luego la psicología Gestalt llamaron la mente figura-fondo, que siempre toma algo como figura y deja lo demás como fondo. En ese instante percibimos la figura en términos de un concepto sutil, un concepto que no suena en la mente, un concepto que nos hace sentir que aquello es una lámpara, pero sin necesidad de que pronunciemos eso es una lámpara. En el momento que la vemos sabemos que es una lámpara. Como pensamos, tenemos la certeza de que en sí misma está separada del resto del universo y de que en sí misma es una lámpara, estamos en el error, porque no está separada del resto del universo, es un continuo de energía. Y en sí misma no es una lámpara porque yo la puedo percibir de muchas maneras. Puedo percibirla en términos del concepto de lámpara y es correcto, pero también puedo percibirla en términos del concepto de vidrio, filamentos o moléculas o átomos o un segmento del continuo de energía que es el universo que fue abstraído por mi percepción para poder conocerlo. Por lo tanto, son distintos puntos de vista y ninguno de ellos es la verdad absoluta sobre el objeto. ¿Cuál es la verdad absoluta sobre el objeto? No se puede decir en palabras. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede decir en palabras excluye algo. Los conceptos se definen por género próximo, un concepto más amplio que lo incluye, animal racional, por ejemplo, supuestamente racional, animal. Y diferencia específica, racional, que excluye los que no son racionales, supuestamente. Por lo tanto, no hay ningún concepto que pueda incluir la totalidad, porque la totalidad no excluye nada. Entonces, esa verdadera condición, la verdadera condición de la totalidad, solo se puede aprender, captar cuando colapsa la percepción en términos de conceptos y se disuelve, por lo tanto, la dualidad sujeto-objeto, que también es producida por lo mismo, y se disuelve también esa avidia del primer tipo que nos hace ignorar nuestra verdadera condición, que es como un aturdimiento. Bien, entonces, por último, el tipo de concepto que entra en juego allí se llama Artasamanya en sánscrito, Dönchi en tibetano. Y por último, el cuarto tipo de avidia es que cuando percibimos todo de manera totalmente equivocada, sentimos que esa es la verdadera condición de la realidad y que todo eso que estamos poniendo nosotros es dado. O sea, es una meta confusión, un meta error. Un error acerca del hecho de que estamos en el error, una confusión acerca del hecho de que estamos en la confusión. Entonces, en el momento que se manifiesta el segundo tipo de avidia, ¿qué pasa? Tenemos carencia de plenitud. ¿Por qué? Porque somos la totalidad y en el momento en que sentimos que somos un sujeto separado del resto, se rompe la totalidad de nuestra experiencia y tenemos una vivencia de incompletud. En el momento en que nos sentimos separados, que somos un sujeto totalmente espiritual que está a una distancia del mundo físico, como el mundo físico es un continuo de energía en espacios vacíos, es total plenitud, experimentamos carencia de plenitud. Entonces, eso siempre, en tanto que estemos en la vida, siempre tenemos carencia de plenitud. Jamás podemos tener una vivencia de plenitud. Luego, el siguiente tipo de avidia, cuando conocemos esto, aquello, en términos de los contenidos del pensamiento, ¿qué sucede? Que uno los percibo como algo que me parece positivo a mí y otros los percibo como algo que me parece negativo. Y entonces, cuando los experimento en términos de algo positivo, subo, y cuando lo experimento en términos de algo negativo, bajo. ¿Por qué? Porque acepto o rechazo. Vamos a ver si nos entendemos. ¿Por qué la aceptación produce placer y el rechazo dolor? ¿Esto, verdad? ¿O es un disparate que yo estoy diciendo una vez más? Bueno,
yo doy un ejemplo, le daba un ejemplo a mis alumnos en la universidad, les decía, en el caso de los varones heterosexuales, ¿qué les pensarían ustedes si yo les digo que las 49 ninfas más deseables del universo van a venir a acariciar su cuerpo desnudo con plumas de ganso tratando de procurarles el mayor placer posible? Entonces me decían, una maravilla. Y yo les decía, pero van a seguir haciendo por 49 días y 49 noches sin parar. Como son plumas de ganso, nunca van a irritar, no es como un papel de lija 400 que al principio puede ser placer, pero después se empieza a poner rojo y bueno, aquí no va a cambiar la intensidad ni la cualidad, la calidad ni la intensidad de la sensación. Sin embargo, en un momento dado, sigue y sigue y sigue, yo voy a decir, ¡basta! Y en ese momento empieza la tortura china. Y contrariamente, el masoquista paga para que le den latigazo. Por lo tanto, está claro que el placer y el dolor dependen de la aceptación o el rechazo de la sensación. Pero no podemos aceptar continuamente por esto mismo, lo que ya ilustramos con las plumas de ganso, y por eso siempre estamos oscilando entre estados que están más arriba y estados que están más abajo. Pero por debajo de todo siempre está la carencia de plenitud a la que ya nos referimos, la incompletud a la que ya nos referimos. Esto siempre subyace. Entonces, por eso el samsara, esto se llama el samsara, esta rueda siempre es insatisfactoria. Y cuando tenemos placer, por más que querramos incrementar el placer hasta fundirnos en él, nunca es total. ¿Por qué? Porque nosotros queremos fundirnos en placer, buscamos un momento de placer en el que nos fundamos, y en lo que llega ese momento de placer en el que nos fundimos, no nos fundimos, porque queremos seguir siendo un sujeto que goza ese placer. Y por lo tanto nos queremos mantener como un sujeto que disfruta y no podemos fundirnos en el placer, entonces no llega a ser tan fuerte como nos imaginamos. Y es un poco como cuando agarramos arena y queremos sentir la sustancialidad de la arena y la apretamos y nos clavamos las uñas, lo que sentimos es una frustración muy grande. Y en todo caso, ningún placer dura mucho tiempo. Y muchos placeres, los más fuertes, que quizás sean el placer erótico, es bastante fugaz, además de todo, ¿no? Bueno, entonces un poco esto es el samsara, y con esa cosa por debajo, pero por encima de todo también hay según esta visión de la historia, esta avidia se ha ido incrementando gradualmente. Entonces, en los orígenes habría habido una era que se llama era de perfección, Kritya Yuga en sánscrito, o era de la verdad, Satya Yuga, en la cual el error se manifestaba pero se disolvía. Y cuando se disolvía estábamos en ese estado que podríamos llamar de comunión con el todo y con todos los demás seres humanos, que es total plenitud y en el cual no hay ninguna frustración, ninguna incomodidad, ninguna insatisfacción. Y cuando surgía el error, pues siempre teníamos la posibilidad de volver a entrar al estado de comunión, y todo marchaba bien en esa época. Entonces, a medida que se va incrementando la avidia, se sigue incrementando, llega un momento en que ya no tenemos acceso al estado de comunión. En términos del arte, el arte del Paleolítico no tiene ninguna referencia a dioses, por ejemplo. El arte franco-cantábrico, si tomamos un ejemplo de los más preciosos del arte del Paleolítico, en la historia del arte positivista, que era la que prevalecía hasta los años 50, decía que eso no era arte, que eso era técnica, porque cuando se dibujaba un bisonte lo que se quería era capturar el alma del bisonte para poder cazarlo, y por lo tanto esto no era arte sino técnica. Resulta que en los años 50, André Leonard Gauguin y Annette Lemant-Imperia empezaron a analizar este arte a fondo y se dieron cuenta de que este es un arte sagrado, pero que no tiene referencia a dioses, en lo cual lo sagrado está en el mundo y se celebra celebrando el mundo. Entonces, parece que fuera un estado que corresponde, por lo menos, o se acerca a esa era
de la verdad o edad de la perfección o edad de oro en la terminología occidental, que habría prevalecido en el comienzo de los tiempos. Tiene mucho que ver con el mito del Génesis, el Edén. Todos estábamos muy bien allí y todo funcionaba perfectamente y no había, pecado, que sería simplemente error, a vida. Ese sería el pecado. Y el surgir de la vida habría sido lo que nos expulsó de ese Edén. Por lo menos no el surgir de la vida, pero sí el haber perdido el acceso a la vida. O sea, no tanto el surgir del Maripa como el haber perdido la posibilidad de disolver el Maripa y tener acceso al Ripa. Aquello que hace patente nuestra verdadera condición de manera no dual y no conceptual. Bien, entonces, más adelante aparecen los dioses en el arte. Hay otro investigador también francés que se llama Jacques Coban, que él establece que siempre, él se da cuenta de que siempre que aparecen los dioses en el arte, poco tiempo después aparece la agricultura. Tiene que haber una relación, pero ¿cuál es la relación? Pero vamos a ver, vamos a estudiar un poquito. Hasta ese momento prevalecían las teorías sobre los orígenes de la agricultura de personajes como Louis Binford y Kenneth Flannelly. Eran las teorías llamadas ecológicas, pero en verdad ecológicas porque decían que era por un desequilibrio ecológico que había surgido la agricultura. O sea, en otras palabras, porque se habían agotado las piezas de caza, pesca y recolección y habían incrementado la población humana, y eso exigía que hubiera que cultivar alimentos para poder alimentar a toda la especie en ese lugar. Entonces Jacques Coban dijo, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a llevarnos, él tenía todo el apoyo del Centre National de Recherche Scientifique de Francia, y se llevó un grande equipo, ¿no?, del CNRS, Centro Nacional de Investigación Científica, y hacen análisis con carbono 14 y otros métodos incluso más modernos, más recientes, y determinan que no había disminuido la cantidad de piezas de caza, pesca y recolección y no había incrementado la población. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué no había incrementado la población? Bueno, primero que nada, la duración de la vida quizá era más baja, por lo menos lo que se supone. Resulta que la paleopatología determina que en esa época los seres humanos eran más altos, tenían todos los dientes sanos, no tenían caries, pero bueno, pensamos que eran bajiticos y deformes, y resulta que más bien todo indica lo contrario, pero bueno, sea como sea. Entonces, también, por ejemplo, si ustedes se meten en internet con Google y buscan anticonceptivos Amazonas, van a encontrar que muchas tribus del Amazonas usan hasta 3 o 4 anticonceptivos diferentes que no tienen los efectos secundarios que tienen los anticonceptivos actuales. Nosotros tenemos una visión totalmente invertida acerca de lo que es la historia. Pensamos que los seres humanos primitivos eran unos trogloditas que veían a una mujer y le daban con el mazo por la cabeza si era el hombre y la arrastraba a la cueva y hacía con ella lo que quería, y veían comida y se caían a masazos por la comida, ¿no? Después vamos a ver que la paleopatología indica que no había muertes violentas, por lo menos seguramente en masa, definitivamente hasta épocas bastante recientes, todo lo contrario de lo que se pensaría. Bueno, pero aquí lo que nos interesa es que surgen los dioses en el arte y aparece la agricultura. Entonces, ¿cuál es la relación? Es muy simple para mí. Jacques Coban dice, depende de una mutación psicológica, pero no explica cuál. Para mí la mutación psicológica es simplemente que perdimos el acceso a la comunión. Y por lo tanto ya no podemos estar sin hacer nada, porque nos aburrimos, como las plumas de ganso, ¿no? Igualito lo de las plumas de ganso. Si estamos sin hacer nada, no nos soportamos nuestra experiencia, no soportamos nada. Antes de esto, allí estábamos bien, y había rituales que se reproducían, que le daban, o sea, que eran expresiones del sentido que se tiene cuando
se está en ese estado no dual en el cual lo que sucede es el sentido mismo, más allá de las palabras. Y probablemente existía hasta la posibilidad de intensificar esas experiencias por medio de una unión erótica que no estaba destinada a la procreación. No sé si eso era así o no, es imposible determinarlo a estas alturas, pero es la visión que existe, por ejemplo, en el tantrismo, y en el Dzogchen también existe una manera de utilizar la relación erótica así, de este modo. Bien, en todo caso, una vez que habríamos perdido la capacidad de aprehender lo divino en el mundo, lo habríamos proyectado más allá, en forma de los dioses, y como ya no teníamos acceso a la comunión acá, no éramos capaces de estar sin hacer nada, y llegó un momento que preferimos trabajar que estar sin hacer nada desesperado. Esto puede parecer absurdo, pero si se leen los pensamientos de Blaise Pascal, queda bien claro que eso es así, no les queda la menor duda. Por ejemplo, él da el ejemplo de un campesino, está siempre en su trabajo y no soporta la vida ya, siempre. Claro, tiene que engañarse para creer que la vida le va muy bien, pero en el fondo no soporta la vida. Y el señor feudal le dice, vamos a la guerra, se emociona porque va a salir de su rutina y de todo de lo que ya está harto, que no lo soporta. Y se va. Entonces, claro, cuando está en la guerra se le clavan guijarros, tiene 20.000 experiencias, lo hieren, a lo mejor siempre tiene que estar caminando, se le despellejan los pies, pasa frío, hambre. Bueno, es terrible, es un verdadero infierno. Y claro, entonces cuando él está allí en ese infierno, siempre está pensando en ese paisaje bucólico que dejó atrás, su camita, su comida caliente, su poder estar con la esposa en la cama, los hijos alrededor, todas estas cosas, y se imagina que eso es el paraíso. Entonces, bueno, pasa por ese infierno y cuando regresa a casa y llega allí, al cabo de primero, claro, la primera noche, la comida caliente, se acuesta con la esposa, duerme en una cama cómoda, tiene los hijos alrededor antes de dormir, pero después de unos 2 o 3 días ya está otra vez igualito que antes. Y si llega el señor feudal unos días después y le dice que se vayan a la guerra, se va a la guerra, sobre todo si pasa un tiempito, lo permite que se olviden, ¿no? Bueno, entonces está claro que verdaderamente esta es la dinámica en que andamos totalmente, ¿no? Y lo que dice la Biblia de el castigo de los seres humanos, que tendrán que ganarse el pan con el sudor de la frente cuando los expulsan del Edén, se entiende en estos términos muy claramente. Y las mujeres parirán con dolor. Las indígenas, por no ser México, pero por lo menos en Venezuela, parían sin dolor, se iban ellas solas al río, sacaban el bebé en el río ellas solitas y se lo llevaban caminando a su casa y sin dolor ni nada. O sea que parece que fuera así, como una especie, corresponde perfectamente al castigo bíblico. De la misma manera, en esa época, como decíamos, la paleopatología muestra que no había muerte, por lo menos en masa. Por supuesto que había cadáveres que tenían una flecha, o un golpe que parecía de un mazazo, pero podría ser también una caída. Pero eso estadísticamente se podría explicar muy bien como accidentes de caza, no hay ninguna prueba de que no lo sean. Y sin duda alguna que no eran guerras. O sea, guerras no había, ¿por qué? No aparecen sitios donde haya muchos cadáveres juntos, como sería propio de una batalla. Y como dijimos, proporcionalmente, estadísticamente, pareciera. Entonces, esto es totalmente contrario a lo que nos han metido nosotros. Por otra parte, hay un libro que se llama Topsoil and Civilization, de Tom Dale y Vernon G. Carter. En ese libro ellos establecen que casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. Resulta que en el Amazonas, por ejemplo, hay un etnólogo francés que se llama Philippe Descola, y él se fue a vivir con los Achuar en el Amazonas ecuatoriano y observó que las zonas que estaban habitadas por ellos tenían más biodiversidad que las que no estaban habitadas. Entonces se llevó también equipos del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y hicieron investigación
y comprobó que las zonas que estaban habitadas por los achuar tenían mucho más biodiversidad que las zonas que no estaban habitadas por nadie. O sea que los achuar incrementaban la biodiversidad, mientras que los seres civilizados la reducen. Y en eso estamos nosotros. Ahorita se extinguen, no tengo las estadísticas actuales, pero muchas especies por hora se extinguen y desaparecen de la faz de la tierra y no existen ya más. En cambio, ellos hacían que hubiera cada vez más especies en un mismo lugar, todo lo contrario. Después se fue con su equipo este señor a ver el resto del Amazonas, y en todo el Amazonas encontró lo mismo. Y después se fue al norte de Norteamérica y encontró lo mismo. Arturo Aizler nos cuenta que es un ecologista ecuatoriano venezolano de origen alemán, nos cuenta que en las chacras de los indígenas del Amazonas se cultivaban, y lo mismo los lacandones de aquí de la selva lacandona, lo mismo, cultivaban muchos productos en una chacra relativamente pequeña, y si entraba una plaga ellos sabían que era porque habían creado un desequilibrio allí. Habían puesto demasiado de cierto producto y demasiado poco de otro, y cambiando eso, poniendo un poco más de esto, quitando un poco de aquello, haciendo cambios o una carencia del suelo y echando esto o echando aquello, la plaga se iba por sí sola. Entonces nosotros sentimos que la plaga es nuestro mortal enemigo y desarrollamos un homicida, porque todo lo mata, mentira, es plaguicida, que además de todo se cuela las aguas y nos lo bebemos nosotros mismos, pasa por toda la cadena alimenticia y se van concentrando cada vez más.